Bloque 1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda. En este cuarto y último vídeo vamos a ver cómo llegan los visigodos a España, ese pueblo germánico que se va a asentar al otro lado de los Pirineos, hasta la entrada de los musulmanes en el 711. En el anterior vídeo ya vimos cómo el Imperio Romano va a caer. Las fronteras de este imperio comenzaron a verse presionadas por los pueblos bárbaros o germánicos, provocando el colapso del comercio romano y el aislamiento de las provincias, incluida Hispania. Vemos a pueblos bárbaros como los visigodos, los vándalos, los francos, siendo los visigodos los que llegaron a saquear Roma y posteriormente van a entrar en la península ibérica. El emperador romano Teodosio se ve obligado en el 395 a dividir su imperio entre sus dos hijos, creándose así el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, del que dependía Hispania, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Sin embargo, las presiones bárbaras, sobre todo en la zona occidental del imperio, continuaron, y será el líder bárbaro Odoacro el que conquiste Roma en el 476, deponiendo al último emperador romano de Occidente, Romulus Augustus. El reino visigodo de Toledo, del 507 al 711. Es en este contexto de caída del Imperio Romano de Occidente y de la conquista de Roma, cuando en el 409 diversos pueblos bárbaros, los vándalos, suevos y alanos, van a atravesar las fronteras del imperio y van a penetrar en Hispania, sin encontrar apenas resistencia, y van a asolar a su paso las tierras y las propiedades de los hispanoromanos. Los visigodos, también de origen germánico y tras una larga migración, ya que son pueblos procedentes de la región del Mar Negro, pero que fueron a su vez presionados por otros pueblos de Asia, los hunos, van a verse obligados a penetrar en el Imperio Romano y se establecieron primero en Tracia, que es la zona de los Balcanes, y luego, tras pasar por Roma, recordad que llegaron a saquearla en el 410, van a firmar un pacto con los romanos. A cambio de ayudar militarmente a Roma, Roma les va a permitir asentarse en el sur de la Galia, donde van a crear ese reino visigodo con capital en Toulouse o Tolosa. Como tropas federadas de Roma, se les va a permitir la entrada en la península para expulsar a esos pueblos bárbaros, los suevos, vándalos y alanos. Los visigodos entran en el 415 en Hispania y consiguen arrinconar a los suevos en la zona de la Galaica. Acabaron con los alanos y obligaron a los vándalos a trasladarse al norte de África. Con la caída de Roma en el 476, ya el reino visigodo pasa a ser un reino oficial, con capital en Tolosa. Sin embargo, en la zona norte de Francia, de la Galia, va a surgir otro pueblo que va a presionar a estos visigodos. Se trata del pueblo franco, con su rey Clodoveo. Los francos van a derrotar a los visigodos en la batalla de Bullies en el 507 y van a expulsar y obligar a estos visigodos que estaban en Francia a establecerse definitivamente en Hispania, poniendo ahora su capital en Toledo. Como podéis observar en el mapa, el único territorio que conservaron los visigodos al sur de Francia es la zona de la Septimania, con capital en Narbona. En cuanto a su religión, tenéis que recordar que en la etapa final del imperio, el emperador Teodosio se promulgó el Edicto de Tesalónica, haciendo que el cristianismo fuera la religión oficial para todo el imperio. Por lo tanto, la población que habitaba en Hispania, los hispanoromanos, eran cristianos. Sin embargo, los visigodos que entraron en la península eran una minoría respecto a todos los hispanoromanos que vivían. Estamos hablando de que entraron unos 100.000 visigodos frente a unos 6 millones de habitantes hispanoromanos. Además, religiosamente hablando, los visigodos eran arrianos. El arrianismo es una doctrina del cristianismo, es decir, eran cristianos, creían en Jesús, pero no creían en la Trinidad. Para los arrianos, Dios, Hijo y Espíritu Santo eran entes diferentes. De hecho, en el 325, la Iglesia Católica, en el Concilio de Nicea, consideraba al arrianismo como una herejía. A pesar de tener distinta religión a la mayor parte de la población, el proceso de unificación visigoda se va a imponer. Unificación territorial. Los monarcas visigodos van a extender su soberanía sobre la antigua Hispania romana. El monarca Leovigildo puso fin al reino suevo de la Galaica, pero no pudo acabar con las guarniciones que habían en el sur y sureste, guarniciones bizantinas que se habían instalado desde mediados del siglo VI, lideradas por el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano.
Recordad que Justiniano estaba interesado en reconstruir la antigua gloria del Imperio Romano y recuperar todo ese territorio del Mare Nostrum. El hijo de Leovigildo, Recaredo, va a ser importante la unificación religiosa, ya que se convierte al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo, en el 589. En los concilios de Toledo se trataban, además de temas religiosos, asuntos relacionados con el gobierno del reino. Los judíos, al quedar fuera de esta unidad religiosa, van a ser perseguidos, y ello va a explicar después el apoyo que van a prestar a los musulmanes al iniciarse la conquista en el 711. Después de Recaredo destaca el rey Suintila, que en el siglo VII va a lograr expulsar a los bizantinos y también va a someter a los vascones del norte. El último rey que vamos a destacar dentro de la monarquía visigoda va a ser Recesvinto, porque tiene importancia en cuanto a la unidad legislativa del reino visigodo. Como cada pueblo mantenía sus leyes, al proceso de unidad le faltaba la unidad legislativa, que va a conseguir Recesvinto cuando en el 654 promulgue el Liber Judiciorum, un texto único legal para todos los habitantes, tanto visigodos como hispanoromanos, basados principalmente en las leyes romanas, en ese derecho romano. Dominado el territorio peninsular, los visigodos introdujeron su sistema de gobierno. Era una monarquía, que a pesar de su primitivo carácter electivo, es decir, los monarcas eran elegidos por esos nobles más importantes y familias de hombres libres, acabó transformándose en hereditaria. Esto significaba que los monarcas intentaban que fueran sus hijos los siguientes en ser elegidos. El monarca, a su vez, se apoyaba en una serie de instituciones de gobierno, entre las que destacaba el Aula Regia, que era un órgano asesor formado por esos altos funcionarios, aristócratas o clérigos, y también por los concilios de Toledo que antes hemos mencionado, que eran asambleas con carácter religioso pero también civil. De hecho, las disputas entre los nobles visigodos por el control del trono fueron frecuentes. Así, las rivalidades entre los partidarios de los nobles de uno u otro bando marcaban guerras civiles. Esta es una de las causas por las que les fue tan fácil la entrada y la conquista de los musulmanes a la península ibérica. A principios del siglo VIII, el último rey visigodo, Witiza, murió, y el siguiente monarca elegido fue Rodrigo. Sin embargo, había partidarios del hijo de Witiza, Águila. Se inició, por tanto, una guerra civil que favoreció a los musulmanes su entrada, ya que los visigodos del bando de Águila pidieron ayuda para derrotar a Rodrigo. Ante esta guerra civil, las tropas leales al rey Rodrigo fueron incapaces de resistir el empuje del nuevo pueblo invasor y fueron derrotadas en la batalla de Guadalete en el 711, iniciándose así la invasión musulmana de la península ibérica. La economía bajo el reino visigodo continuó la evolución que venía del Bajo Imperio Romano, con un predominio absoluto de las actividades agrícolas y ganaderas, al mismo tiempo que se consolidaba ese latifundismo, cuya manifestación habíamos estudiado con esas villas romanas, grandes propiedades territoriales, que constaban de una parte explotada directamente por el propietario, que era trabajada por sus siervos, y otra cedida por lotes a colonos a cambio de diversas obligaciones y de protección. Proseguía el declive de las ciudades y con ello la ruralización. Se tradujo, por tanto, en una disminución de la circulación monetaria y una tendencia a la economía cerrada y autosuficiente. De hecho, al principio los invasores germánicos se repartieron la mayor parte de las tierras peninsulares, que eran trabajadas por campesinos libres, colonos y esclavos, pero estos últimos ya dijimos que resultaban cada vez más costosos de mantener en estas explotaciones agrarias, por lo que fueron equiparándose a colonos, y esto dio origen a un nuevo grupo social, los siervos. Esta decadencia en las ciudades hizo que la actividad artesanal y el comercio se redujeran enormemente. A partir de ahora, estas actividades van a estar generalmente controladas por comerciantes extranjeros, sirios o judíos. La sociedad, por tanto, presentaba notables desigualdades. Todo el poder y la riqueza lo ostentaba la nobleza visigoda o hispanorromana, que controlaba a los otros grupos sociales. La tendencia a pagar los cargos administrativos o militares con tierras públicas, que se explotaban en usufructo, dio lugar a un nuevo grupo de notables que gobernaban sus tierras como auténticos señores y dueños de ellas, incluso casi al nivel de los monarcas.
Y la incapacidad de la monarquía para cobrar los tributos y mantener su autoridad sobre todo el reino va a comportar la formación de grupos nobiliarios rivales, que va a favorecer a su vez esas disputas y guerras civiles por el trono, favoreciendo, como hemos dicho, el hundimiento de la monarquía visigoda antes de la invasión musulmana. Para terminar, mencionaremos que la cultura visigoda estuvo marcada por la influencia romana y cristiana. El latín se mantuvo como la lengua culta y la producción literaria se hacía en este idioma. Destacó la figura de San Isidoro de Sevilla, que difundió esta cultura clásica. Los visigodos también destacaron en arquitectura y construyeron iglesias como San Juan de Baños en Palencia, San Pedro de la Nave en Zamora, en las que utilizaron el arco de herradura, que se transmitiría después en la arquitectura de Al-Ándalus. También fueron excelentes orfebres y nos han llegado magníficas coronas votivas y cruces.